donde el Consejo Nacional de Arqueología nos manifiesta que no existían los permisos y efectivamente la autoridad estatal a través del CAPSE sabían desde el 11 de junio del 2015 que no existían los permisos. Hay un oficio en donde les manifiestan expresamente que les dicen así: por otro lado, acorde a lo que visualmente observamos el día 13 de febrero del presente año, tanto el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, Coordinador Nacional de Arqueología, y la que suscribe la doctora Ángeles Olay, presidente del Consejo de Arqueología, la ubicación de los pozos responden a la necesidad de introducir alguna infraestructura, drenaje, luz eléctrica, telefonía, etc., lo cual indican que ustedes tenían certeza respecto a características de obras, mismas que por cierto no fueron autorizadas por este órgano colegiado. Por lo anterior, les reitero que dicho proyecto no fue ni está autorizado. Esto es dirigido al pasante en arqueología Arnulfo Allende Carrera, y lo firmó la doctora Ángeles Clay Barrientos, presidenta del Consejo de Arqueología, el 11 de junio del 2015. Entonces ahorita les vamos a dar una copia de los documentos para efecto de que pues ustedes den fe ante los demás, ante la comunidad, de que efectivamente nosotros no nos quedamos en una afirmación, sino que hay documentos oficiales en donde ellos no tienen autorización ni las van a tener. Siempre se nos negó la información en Puebla, siempre. A base de la constancia y la tenacidad de muchos de nuestros compañeros de Círculo en Defensa de Cholula y de Cholula Viva y Digna, se obtuvo esta información que es vital para nosotros como comunidad, para los académicos y para toda esta gente, para toda esta parte que defiende este territorio, esta zona arqueológica, que no es un pueblo mágico, como lo hemos dicho siempre, es una ciudad sagrada que los gobiernos municipales y estatales, a costa de beneficiarse económicamente, han querido y han insistido en manejar este proyecto, donde nosotros constatamos que esta documentación es auténtica y verídica, y donde se niega rotundamente el trabajo de construir sobre la plataforma, o sea, sobre la zona que se denomina como zona 1. Entonces, esto nos lleva que, bueno, también debemos agregar que ni siquiera también en la parte donde es la terminal del tren turístico fue autorizada adecuadamente, fue indebidamente construido sin su autorización previa. Entonces esto nos demuestra que la forma no profesional y ética de estos representantes del INAH de Puebla hacen sus trabajos en colusión con el gobierno estatal y el gobierno municipal, por lo que nosotros lo que estamos haciendo es desenmascarar a estas autoridades y decirles que con documentos en la mano nosotros tenemos la razón, y la tenemos desde antes, porque defendemos una zona arqueológica y una zona digna de ser descubierta en su totalidad o en lo que sea posible, pero para beneficio de la parte turística y para beneficio de la comunidad. Y por lo tanto seguiremos defendiendo y seguiremos en la lucha hasta que cese el hostigamiento y que dejen de seguir destruyendo nuestra zona arqueológica. En Puebla, el antropólogo José Pedraza, en el que declara que hay permisos, que literalmente el encabezado dicta: el Parque Intermunicipal cuenta con todos los permisos del INAH. Y bueno, en respuesta a estas declaraciones, Cholula Viva y Digna, y con trabajos previos hechos por integrantes del Círculo de la Defensa y también de Cholula Viva y Digna, pues se da a conocer el pronunciamiento. Nos acompañan en esta mesa la maestra Gaby Di Lauro, quien va a dar lectura, el doctor Refugio Paisano y los licenciados Josué y Adán Chicale. Voy a dar lectura al comunicado. Cholula, Puebla, 28 de julio de 2016. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Cultura y a la Opinión Pública.
En respuesta a las declaraciones emitidas en días pasados por José Francisco Ortiz Pedraza, delegado del Centro INA Puebla, sobre los permisos emitidos por el Instituto para las obras en la zona arqueológica de Cholula, manifestamos lo siguiente. Formalmente se identifican 2 proyectos ejecutivos por parte del Gobierno del Estado. Ambos se encuentran reservados en su totalidad por un periodo de 7 años y sus nombres son: 1. Obras de mejoramiento urbano, deportivo, de esparcimiento y sustitución de calles, banquetas y andadores en espacios públicos de Cholula, con folio de obra 2014-1369 bajo el procedimiento ADJ-040-2014-FED, número de contrato CAPSE-380-214-FED. 2. Protección, conservación y restauración de la zona típica monumental en San Pedro y San Andrés Cholula, con folio de obra 2015-03-36 bajo la licitación LO-9210-2499-4-N9-2015, número de contrato CAPSE-074-2015-FED. El permiso con referencia a la primera obra se emitió en marzo del presente año, mientras que los trabajos dieron inicio 14 meses antes, amparados en una licencia de trabajos preliminares que explícitamente prohibió la realización de excavaciones. Sobre esta obra, con aval académico del doctor Eduardo Merlo Juárez, el Centro INA Puebla designó como supervisor al pasante en arqueología Arnulfo Allende Carrera, quien procedió a realizar una serie de pozos de sondeo en absoluto desacato a las indicaciones del Consejo de Arqueología, que rechazó su propuesta de rescate arqueológico. Este órgano colegiado se negó a aceptar el informe presentado por Allende, manifestando que la ubicación de dichos pozos se hizo en función de la instalación de infraestructura subterránea como drenaje, luz eléctrica, telefonía, etc. Estas obras no fueron autorizadas por el Consejo de Arqueología, en violación al artículo 47 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, hecho que se castiga con prisión. El artículo 47 dice: al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio en monumentos arqueológicos inmuebles o en zonas de monumentos arqueológicos sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de 3 a 10 años y de 1,000 a 3,000 días de multa. Al que ordene, induzca, dirige, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas. Somos testigos de la cantidad de material sustraído en estas excavaciones y por lo tanto estamos preocupados por el destino del material cerámico, lítico y óseo. Hacemos notar que el informe técnico carece de un listado de bolsas, objetos y elementos arqueológicos. Sobre la segunda obra, la Coordinación de Arqueología reconoció que no existe licencia alguna de parte del INA, pues se argumenta que solo se trata de la remodelación del hospital psiquiátrico. Sin embargo, estos trabajos incluyeron excavaciones en la zona protegida, además de la construcción de nuevos edificios e infraestructura subterránea, violando a todas luces no solo la restricción de la Coordinación de Arqueología, sino el decreto de protección del polígono Zona 1 emitido en 1993. Cabe mencionar que este edificio es un hito arquitectónico, histórico en la región, referente en las arquitecturas porfirianas y cuya fisionomía ha sido seriamente alterada por la invasión de elementos nuevos y la destrucción de elementos arquitectónicos antiguos e irreemplazables. Muestra de ello es la presencia de tinas de hidromasaje y alberca en el proyecto ejecutivo de la obra. Aunado a ello, por parte de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, no se autorizó ningún permiso para los trabajos en dicho inmueble, bajo el argumento de que este particular no es de su competencia por tratarse de un edificio cuya construcción dio inicio en el siglo XX. Por todo lo anterior, exigimos lo siguiente. 1. La cancelación inmediata y total de las obras efectuadas en la zona protegida de Cholula. 2. Que se finquen las responsabilidades por haber actuado en absoluto desacato al Consejo de Arqueología y se determinen las sanciones correspondientes a la luz de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
3. Solicitamos saber el paradero y destino del material arqueológico que fue sustraído de forma ilegal durante las excavaciones mencionadas. Demandamos un alto total a la destrucción de este sitio sagrado. Círculo de Defensa, Cholula viva y digna, nos mueve el amor, no el miedo. Acompaña a este comunicado de prensa 11 anexos, que son los documentos oficiales emitidos por el Consejo Nacional de Arqueología, por monumentos, los documentos también emitidos por el pasante Allende, en donde se hace, no solamente se refrenda la negativa a la autorización de la exploración arqueológica, ya que la negativa había sido inicialmente a cualquier excavación, y también se comparte en estos anexos todos los permisos que desde hace 2 años dio de manera provisional y únicamente con la intención de realizar obras superficiales en lo que sería el Parque de las 7 Culturas, Parque Intermunicipal o cualquiera de estos 2 nombres con los que está registrado el proyecto oficialmente. Cuando Ortiz Pedraza se refiere a que tiene los permisos, se refiere a esos permisos provisionales de obra superficial. De ninguna manera existen documentos en los que el INAH autoriza las excavaciones profundas, donde cabe hasta una persona. Están las fotografías publicadas, algunas han sido también publicadas por la prensa, pero está básicamente en redes sociales, donde cabe una persona. Entonces eso ya fue una violación a la ley, fue autorizado por un paseante de arqueología que es Allende, con el visto bueno de Eduardo Merlo, violando las indicaciones del Consejo Nacional de Arqueología y por lo tanto la ley.